In- Bueno, voy a iniciar la grabación de esta clase para los que no pueden asistir hoy. Bueno, muy buenas tardes, estudiantes de Diseño de Videojuegos 1. Mi nombre es Marcelo Gordillo y en esta oportunidad vamos a desarrollar la clase 2, que es Diseño de Videojuegos. Ya en la clase anterior les había hablado un poquito de lo que es el diseño y que el diseño tenía que ver mucho con la creatividad y también mucho con la planificación, ¿sí? Cuando se diseña, hay dos aspectos fundamentales, quizás están implícitamente en casi todos los conceptos de diseño, ya sea diseño de videojuegos o cualquier otra cosa que se quiera diseñar. Una es tener una gran creatividad, imaginación, inventiva, como quieran llamarle, para poder hacer cosas nuevas, interesantes, y en el caso de los videojuegos, entretenidas. Y otra es la capacidad de planificar y de poder comunicar eso que hemos planificado, porque de nada nos vale haber imaginado un hermoso videojuego con un montón de cosas interesantes y no poder ser capaz de detallarlo, para poder comunicárselo a otras personas. ¿Sí? Hoy vamos a avanzar con lo que es el concepto de diseño del videojuego. Es importante que entendamos lo que es el diseño de videojuegos, porque justamente esta materia trata sobre diseño de videojuegos en primer lugar. ¿Y qué es el diseño de videojuegos? ¿De qué se trata el diseño de videojuegos? Bueno, en el aula ya les colgué la clase de hoy, ya la tienen disponible el archivo, ¿sí? Que es la sesión 2 o clase 2, que es diseño de videojuegos. A ver, les voy a compartir la pantalla así directamente. Acá está. Acá está. Bien. Voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles. Bueno, acá en pantalla tenemos el archivo correspondiente a la sesión 2, a la clase 2, que ya lo tienen disponible en plataforma, ¿sí? No. Que es diseño de videojuegos, sesión 2, es el concepto de diseño. Entonces le proponía que como un primer ejercicio, ustedes escriban qué es lo que piensan que es el concepto de videojuego. No estamos buscando una definición correcta. Quiero ver cuáles son las impresiones, qué piensan ustedes que es el concepto de video, qué significa diseño de videojuegos. Porque esta no es una palabra, en realidad no es una palabra, es una frase que aparezca en el diccionario. Para entender lo que es el concepto de videojuegos, tenemos que entrar a ver lo que dicen los expertos en el tema, ¿sí? Lo que les hablaba, las personalidades en la clase anterior, como Adams, como Fullerton, gente que además de desarrollar videojuegos, de tener una trayectoria de años desarrollando videojuegos y la mayoría muy exitosos, también es gente que se pasó años enseñando videojuegos en las universidades de Estados Unidos. A ver, así que a ver, nos vamos a tomar un minutito. Y me gustaría ver si alguien se anima a decirnos qué piensa que es el diseño de videojuegos, ¿sí? Esto, a ver, simplemente ideas, simplemente ideas. A ver, ya enseguida desarrollamos el concepto. A ver, ¿alguien me puede decir qué es el diseño de videojuegos? Y para mí sería dar el concepto Tony. de cómo sería el juego, cuál sería su finalidad, qué elementos lo componen Bien. y algún estilo
de clase llamada motricidad o la IA, que eso, o bueno, calculo que venimos al curso también para ver eso, que para mí todo es el desarrollo propiamente de la funcionalidad de un juego, digamos, o Bien. sea, también las acciones que puede realizar el jugador, qué puede hacer, qué no puede hacer, cuáles son los límites físicos, etcétera, etcétera. Sí, 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 hay muchos elementos que hay que entrar a considerar. Tenemos los elementos formales, los elementos dramáticos, como bien dice el compañero. A ver, Renato, activa tu audio y Son ideas, profe, en los videojuegos, digamos, son ideas, conceptos y funciones. funciones. Yo creo que el diseño de videojuegos sería la unión de lo que sería el arte, la programación, las Ajá. ideas. Eso sería el desarrollo, sería la unión que le puede dar a las diversas partes que conjuntan, que al juntarse forman un juego. El apartado gráfico, el audio, la historia, la Bien, narración, el muy bien. desarrollo de los personajes. Yo también Ah, opino casi similar, porque es de que tenga una mecánica, los personajes que sean exactamente. atractivos, que el juego complemente a lo que el usuario también espera. Por ejemplo, Muy bien. Del yo usuario, suelo esto es jugar muy juegos que no importante. me pueden atraer visualmente, ¿no? Pero me tienen que atraer en algo, digamos, para crear a mí un tipo de emoción que diga, bueno, lo voy a seguir jugando, tiene que ser interesante, tiene que haber una historia bastante comprometida, digamos. Hay juegos que no tienen una buena historia, pero otros que sí, que uno termina jugándolo por el tema del desarrollo del juego, más que... Muy bien. Has mencionado un aspecto muy importante que es pensar en el usuario, que ya vamos a ver, uno de los autores, Tracy Fullerton, justamente, hace mucho énfasis en eso de que el diseñador o el equipo de diseño tiene que pensar en el usuario. Es más, tiene que ser, como dice ella, the advocate of the players. Debe ser el abogado defensor de los jugadores, o sea, tiene que ser la voz, el defensor de los jugadores. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Como también No creo sé, que De a uno, implica de a uno. mucho, profe, lo que vendría a ser la música, ¿no? O sea, la Sí, el audio música, el también. sonido, ¿no es cierto? Son cosas Sí. importantes porque el jugador creo que muchas veces impacta eso, ¿no? O sea, la calidad de sonido, la música, o sea, son cosas que a uno lo van atrapando y lo torna interesante a un videojuego. Y lógicamente la parte artística visual, porque yo estuve leyendo un poco el libro que usted nos mandó de Quiero hacer un videojuego, y vi que hacían hincapié en esas cosas, ¿no? O sea, la función que cumple tanto el programador como el diseñador, los artistas, digamos, visuales, que son los músicos, los sonistas, o sea, todo eso implica en el videojuego. Por eso yo creo, o sea, yo me iba para la parte esa de lo que es, qué es un videojuego, o sea, son ideas, conceptos y funciones, que lógico, todas esas cosas las cumple un equipo de trabajo, porque en un equipo de trabajo vamos a encontrar gente que se dedica a la música, como dice el libro, ¿no es cierto? Gente que se dedica a las imágenes, gente que se dedica a los efectos, digamos, y lógico, conforman un equipo que muchas veces, hoy en día, por ejemplo, hay muchos que yo no juego, por lo general, si juego un juego es de FIFA o un PES, pero veo a mi hijo que juega a otros que son de aventura, digamos, y lo ve al chabón y se interna 8 horas, Ajá, porque sí. lógico, lo Logra la atrapó, impresión. ¿no es cierto? Bien. Creo Bien, que es sí, fundamental el equipo. sí, totalmente. Hay muchos aspectos a tener en cuenta. Bueno, sí, ¿alguien más quiere decir algo? A ver, yo quería decir en pocas Y palabras algo eso así que como, a ver, ¿quién es, quién es que estaba hablando? De a uno, por favor. para mí idea de Ah, no, no se escuchó bien. ahora, Hola, sí. bueno, sería de tener una idea clara de un objetivo, hacerlo que sea atractivo a la otra a los participantes, algo así, A los pero jugadores. tener esa idea que sea coherente, ¿no? Al final. Muy bien. Muy bien, sí, sí, eso es importante. Sí, sí, ese es uno de los enfoques que se va a dar. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? yo venía hablando eso de, o sea, en pocas palabras quería decir eso, crear cosas
yo creo que se puede tomar de diferente manera, quizás, o sea, vos tenés, como algunos dicen, planificar, o sea, si vos querés, algunos quizás crean juegos en base a lo que a ellos les gusta, otros quizás deben crear videojuegos en base a lo que ellos creen que a la mayoría les gusta. Creo que usted había publicado en algún PDF, o no sé si fue otra materia, que también conocer los tipos de jugadores que hay. Claro, o sea, quizá alguna persona que quiere crear algún videojuego o sea, que sea de mundo abierto, que sea así de entretenimiento para gente casual, o si no, habrá otro que quiera hacer un ámbito más competitivo, quiera decir, bueno, yo quiero crear, ponerle un juego competitivo igualito a X juego o Y juego con diferentes mecánicas y crear así una comunidad. Sí, ya vamos a llegar a eso, sí. Eso, bueno, si vamos a llegar a la clasificación de los videojuegos y de los jugadores. Bien, en la clase de hoy nos vamos a concentrar en lo que es el concepto de diseño de videojuegos, porque quiero que hoy se vayan con una idea bien clara de todo lo que representa, todo lo que significa diseñar un videojuego. Entonces, como les venía diciendo, el diseño de videojuegos es una frase, no es una palabra. Es un concepto que no se va a encontrar en los diccionarios. Para ello tenemos que ir directamente a la gente que trabaja en videojuegos y que nos da su experiencia. He elegido dos principalmente, Adams y Fullerton, que me parece que son los más representativos. Hay más, por supuesto, pero vamos a desarrollar el concepto, como lo dicen ellos, que es justamente cómo la industria hoy actualmente está tomando el diseño de videojuegos. Por supuesto que también este es un concepto que va evolucionando, va cambiando. Cuando se diseñó Pong, el videojuego ¿se acuerdan del tenis de mesa de las dos barritas con la pelotita al medio? Era todo más bien centrado en los controles y en la lógica de programación. Hoy en día ya no se habla tanto de los controles o la lógica de programación, ya se habla de experiencia del usuario. Bueno, vamos a ver. Empezamos. Como les decía, vamos a tener que ir directamente a ver lo que dicen los especialistas. Y, por ejemplo, me alegra mucho que les haya servido el libro que les compartí la vez pasada, el libro de Iglesias, Quiero hacer un videojuego. Ese es un libro que se publicó acá en Argentina, que es un investigador argentino. Tuve un intercambio de mail con Iglesias. Y, bueno, hay gente que está trabajando, que está investigando y que está haciendo mucho por lo que son los videojuegos y difundir lo que son los principios de esta industria, ¿no? Siempre les hablo de la industria porque, bueno, en Argentina también la industria está avanzando y se está haciendo cada vez más seria y hay gente que está consiguiendo trabajar, ¿sí? Ya sea en proyectos propios o en proyectos para otros. Bueno, vamos a ver. Ernest Adams, el doctor Adams, en su libro Fundamentos del Diseño de Juego, nos dice que el diseño de videojuegos es el proceso de, y nombra estas 4 cosas, pongan atención. Es el proceso de imaginar el juego, definir la forma en que funciona, eso ya lo dijeron varios, muy bien. Describir los elementos conceptuales, artísticos, funcionales y otros tipos de elementos más que van a dar forma al juego, que también ustedes ya dijeron acertadamente, de eso se trata. Y no nos olvidemos, diseñar videojuegos también es transmitir información acerca del juego al equipo que lo va a desarrollar. ¿Sí? Porque estamos hablando de diseño de videojuegos, no de desarrollo, no de la implementación. Entonces esta es la primera etapa, donde se tiene la idea, donde esa idea hay que ver, hay que desarrollarla un poco más, hay que hacerla visible, hay que hacerla perceptible para otras personas, la tenemos que comunicar. Como les decía al principio, no basta con tener una creatividad sobresaliente, imaginarse un montón de cosas, muy, muy buenas que pueden ser maravillosas. También hay que tener la capacidad de poder transmitirlas. Porque, como bien también dijeron ustedes, el diseño de videojuegos no lo hace una sola persona, generalmente se hace con equipos. Y el desarrollo de videojuegos también se hace con equipos. Y uno de los subequipos va a ser el equipo de diseño. Otro subequipo va a ser el equipo de
desarrollo. Pero el equipo de diseño le tiene que pasar las ideas al equipo de desarrollo para que pueda concretar todo lo que pensaron, las mecánicas, los personajes, las funciones, el arte, para que el equipo de desarrollo lo pueda plasmar y lo pueda hacer realidad. Entonces, también voy a hacer hincapié en esto, de que hay que ser capaz de comunicar, de transmitir información acerca del juego al equipo que lo va a desarrollar. Porque Ernest Adam también es una de las cuatro, de los cuatro procesos fundamentales que habla al hablar de diseño de videojuegos, al definir el diseño de videojuegos. Y de paso, bueno, Adam también nos dice cuáles son las características que debe tener un diseñador de videojuegos. Y fíjense lo que dice. El diseñador de videojuegos define y documenta cómo funciona realmente el juego. Sí, porque es el que lo está creando, que lo está imaginando en ese momento. Su jugabilidad, la manera en que se juega, las mecánicas de juego. También realiza investigación de antecedentes y recopilación de datos que el juego pueda necesitar. Fíjense qué importante es buscar justamente antecedentes y datos. Por ejemplo, si queremos hacer un juego que se desarrolle en Marte, en el planeta Marte, en el planeta rojo, y vamos a tener que investigar acerca de las características de Marte, del suelo, la temperatura, las cosas que pueden funcionar, cómo es la gravedad en Marte, si pueden vivir animales, no pueden vivir animales, toda una serie de cosas para hacer el juego más atractivo, más creíble, para los jugadores. En un gran proyecto, dice, estos trabajos pueden dividirse entre varios diseñadores del juego, todos reportando al diseñador líder. Ahí ya Adam deja entrever que el equipo de diseño está formado por varias personas que van a cumplir diferentes roles. Bueno, en general, digamos, lo recomendable es poder contar con equipos de trabajo, equipos de diseño, equipos de desarrollo del videojuego. A ver, voy a admitir a algunas personas que acaban de entrar. Ahí está. Bien. Decía que por lo general es aconsejable trabajar con equipos de diseño, equipos de desarrollo, pero por ahí en la realidad capaz que estamos trabajando en un proyecto personal o en un proyecto indie, un proyecto independiente, y tenemos pocos recursos a mano, capaz que estamos realizando nuestra primera experiencia de desarrollo de un videojuego y nos juntamos con 2 o 3 amigos más que tienen las mismas ganas y el mismo sueño que tiene uno de hacer un videojuego, y somos 4 personas, y estas 4 personas vamos a dedicarnos a diseñar los personajes, a diseñar la historia, a diseñar la mecánica de juego, los objetivos, el audio, como bien decían, a programar los niveles, y fíjense que para 4 personas, bueno, depende también de la complejidad del videojuego, pero generalmente es muchísimo trabajo. Por eso en las grandes empresas, las llamadas AAA, hay diseños y hay una gran especialización de las tareas. Bueno, vamos a seguir avanzando con el concepto, ya vamos a llegar a los distintos roles del equipo de diseño. Acá también, algo que también alguno de ustedes dijo en su momento, miren, Adams también lo aclara. El doctor Adams aclara: el diseño de juegos no es puramente un arte, porque no es principalmente un medio de expresión estética. El diseño de juegos tampoco es un acto de pura ingeniería. No está sujeto a estándares rigurosos, métodos formales. El objetivo de un juego es entretener a través del juego, y diseñar un juego requiere creatividad y cuidadosa planificación. Justamente esto es lo que quiero resaltarles. El diseño de videojuegos no es solamente artístico, no es solamente programar, no es una cuestión mera de ingeniería o de estética.
Es ambas cosas y algo más todavía. Los videojuegos principalmente están hechos para entretener. La función principal de todo videojuego va a ser entretener. Pero para diseñar un videojuego se requiere creatividad y cuidadosa planificación, ¿sí? Si queremos tener éxito, y bueno, y ya más adelante vamos a ver con qué herramientas contamos para ir documentando el desarrollo del diseño de nuestro videojuego o del videojuego en el que estemos trabajando. Por ahí estamos trabajando para una empresa y estamos prestando servicios para desarrollar un videojuego que no es de nuestra autoría, pero en cuyo desarrollo, en cuyo diseño estamos trabajando. Otra cosa interesante que nos dice el doctor Adams es que el entretenimiento interactivo es una forma de arte. Pero al igual que el cine y la televisión, es una forma de arte colaborativo. Y otra vez sale lo que ustedes decían también, el trabajo en equipo, la colaboración, la cooperación, el actuar como un sistema en pos de un propósito común. Y de hecho nos dice que es mucho más colaborativo que cualquiera de esos medios y que las empresas de desarrollo de videojuegos, muy rara vez otorgan al diseñador del juego el nivel de control creativo que tiene, por ejemplo, un director de cine. Por lo tanto, ninguna persona del equipo de diseño del videojuego tiene el derecho de llamarse artista, porque diseñar juegos, dice, es un oficio, dice bueno, oficio, una artesanía, un oficio, como la cinematografía o el diseño de vestuario. En definitiva, volvemos a la idea que estaba en el párrafo anterior. Un juego incluye tanto elementos artísticos como funcionales. Debe ser estéticamente agradable, Carlos, debe atraer de alguna forma, pero también debe funcionar bien y ser divertido de jugar, que es el objetivo final de todo juego. Adams, esta nota no es mía, esta nota también la hace Adams, y me pareció el doctor Adams, y me pareció muy atinada ponerla. Adams nos dice que el diseño de juegos es un oficio que combina estética y elementos funcionales. O sea que no solamente incluye al arte, sino que también incluye la ingeniería, la técnica, la tecnología. Y así es como la artesanía de alta calidad produce elegancia. Y algo en lo que hace mucho hincapié Adams es en esto. No importa la tecnología que dispongas. No importa que no tengas la última tecnología, las mejores computadoras, los mejores monitores, la más alta resolución. No, no, no. Quizás con algo de término medio, de término bajo, pero si conceptualmente lo tratás bien y lo exprimís al máximo, haces algo artesanalmente muy elegante. Por ejemplo, se me viene a la mente el juego este de los colores, ya se los voy a buscar. Hay un juego que hizo un español, Gray se llama, o Gris se llama. Que él, bueno, como yo, una persona que enseñaba videojuegos, tenía el sueño de crear su propio videojuego y durante años se la pasó dibujando en blanco y negro. Hasta que en algún momento pudo formar un equipo de videojuegos. Y estuvo con un artista. Él no era artista, pero él hizo un montón de dibujos. Ya se imaginan un juego donde él había dibujado un montón había hecho un montón de dibujos a mano y en su mayoría en blanco y negro, o sea, con lápiz. Algunos pocos los había pintado. Pero la idea de él era hacer un videojuego que le presentaba al jugador, en primera instancia, uno de estos dibujos en blanco y negro, y después, a través de alguna mecánica, se coloreaba. Pero de acuerdo a la mecánica, se coloreaba de una o de otra manera. Bueno, después de años de buscar compañeros de equipo y de insistir y de ser tosudo, logró desarrollar el videojuego y fue un batacazo. Tuvo un éxito relativo muy lindo, le fue muy bien, y logró, bueno, antes que nada, publicar su videojuego, y le fue hizo algo muy agradable, estéticamente, visualmente bello,
y es un videojuego con una mecánica distinta. Ya se los voy a buscar para la próxima clase, se los voy a compartir, porque ya tenemos que empezar también a analizar videojuegos y ver, porque es un juego hermoso y que ve que no todo está dicho en el mundo de los videojuegos, así como en el mundo de la programación, como en las matemáticas, por ejemplo, que muchas veces dicen, pero en las matemáticas ya está todo dicho. No, se siguen haciendo descubrimientos a cada rato. Uno de los últimos descubrimientos, los fractales. Y los fractales se han utilizado en los videojuegos para hacer texturas de mapas, para hacer texturas de follaje, o sea, todo lo que sea muy detallado con un fractal se hace de forma muy eficiente y muy rápida. Bueno, sigamos con el concepto de diseño de videojuegos. Bueno, lo que nos dice el doctor Adams, entonces, que el diseño de juegos, generalmente van a ver que los libros de inglés siempre hablan de games, designing games, best designing game, todo eso. Hablan de games cuando en realidad están queriendo hablar de videojuegos. Ahora, ojo, siendo estrictos, hoy en día se siguen desarrollando juegos, juegos de mesa, deportes, se sigue investigando, se siguen haciendo nuevos juegos que no tienen nada que ver con los videojuegos. O sea, los juegos de toda la vida, los juegos sin electrónica, si queremos. Y por otro lado, hay mucha gente que habla de videojuegos. La mayoría de los autores norteamericanos, sobre todo, hablan de videojuegos. Y por ejemplo, Tracy Fullerton, que también es una investigadora, una desarrolladora y una educadora, ella habla de digital games, de juegos digitales, no habla ni de videojuegos ni de juegos, ella habla de digital games, y bueno, también reconoce esto de la computadora mediando ahí para que el juego digital se haga realidad. Bueno, Tracy Fullerton escribió un libro que se llama Game Design Workshop, que creo que ya va por la 4ª edición, yo la que leí es la 3ª. Y fíjense, esto también lo dijo uno de ustedes, el diseño de videojuegos es el diseño de la experiencia del jugador, sin importar con qué plataforma se esté trabajando. ¿Sí? O sea, Fullerton, bueno, un poquito más moderno, o sea, habla de los teléfonos móviles, las tablets y todo eso. Entonces, el diseño de videojuegos es el diseño de la experiencia del jugador, sin importar con qué plataforma se esté trabajando. Y en pocas palabras, este es el concepto que prima, que prevalece hoy en día en la industria de los videojuegos. Es un concepto centrado en el jugador y en la experiencia del jugador. Entonces, a la hora de diseñar un videojuego, tenemos que pensar cuál va a ser la experiencia de este jugador. Es lo que se denomina un enfoque centrado en el juego, o play-centric approach. Enfoque centrado en el juego. Y según Fullerton, es la clave para poder diseñar experiencias de juego innovadoras y emocionalmente atractivas. O sea, lograr la famosa inmersión, o sea, que el jugador esté inmerso, se sumerja en el entorno del videojuego. Bueno, y acá les aclaro Fullerton, que en su libro habla de juegos digitales, y tiene la intención, más que nada, y ella lo expresa en la introducción del libro, que es de enseñar a su estudiante a diseñar mejores juegos y juegos más atractivos para sus jugadores. Bueno, Fullerton también nos dice qué es lo que hace el diseñador del videojuego. Y fíjense que también Fullerton usa la palabra imagina, igual que Adams. El diseñador del juego imagina cómo funcionará un juego durante el juego, un poco redundante. Crea los objetivos, reglas y procedimientos. Piensa la premisa dramática y le da vida. Y es responsable de planificar todo lo necesario para crear una experiencia atractiva para el jugador. Fíjense cómo tiene en mente la experiencia del jugador. O sea que todos estos elementos, objetivos, reglas, procedimientos, la premisa dramática, todo tiende
a mejorar la experiencia del jugador. De la misma manera que un arquitecto redacta el anteproyecto de un edificio o un guionista produce el guión de una película, el diseñador del juego planifica los elementos estructurales de un sistema. Y cuando los jugadores lo ponen en marcha, se crea la experiencia interactiva, se juega, se le da vida al juego. El juego está vivo, it's alive, como decía el Dr. Frankenstein. ¿Sí? Fíjense que todo esto es para crear una experiencia viva. También hay otro autor que me gusta mucho en lo personal. Bueno, hay varios autores, ¿no? Cada uno tiene una perspectiva propia. Scott Rogers también es otro desarrollador de videojuegos, educador, también pasó muchos años enseñando en varias universidades. Y hay un libro que es Level Up, o sea, sube de nivel, la guía para crear, la guía para el diseño, la guía para diseñar grandiosos videojuegos, ¿no? Para un gran diseño de videojuegos. Scott Rogers, bueno, no habla tanto del diseño, habla del diseñador. Y acá dice algo que, a ver, ya se van a dar cuenta, que algo que me gusta mucho y que yo creo que a ustedes también les va a gustar mucho. Rogers nos dice, el papel del diseñador es el mismo, crear las ideas y las reglas que componen un juego. Un diseñador de juegos debe poseer muchas habilidades y debe amar los juegos. ¿Por qué estamos acá? Porque de una o de otra manera a todos nos gustan sobremanera los juegos. Yo creo que todos, alguna vez nuestros padres nos dijeron, che, ya acabala con eso, ponete a estudiar, ponete a trabajar, deja de perder tiempo con esa porquería. Y uno sigue y sigue y seguía viciando, jugando. Bueno, yo en mis tiempos jugué ciertos juegos, hoy veo que juegan otros juegos, pero todos compartimos una cierta pasión, un cierto amor por los videojuegos. Fíjense lo que nos dice Roger, ¿no? Un diseñador de juegos debe poseer muchas habilidades, pero también debe amar los juegos. Y como diseñador de juegos, debería poder diferenciar entre un juego bueno y uno malo. Y lo que es más importante, decirnos por qué un juego es malo. O sea, no vale con decir, este juego es malo porque es una porquería, porque apesta, because it stinks, como dicen los ingleses. Porque eso nunca es una respuesta aceptable. Hay que tener el suficiente vuelo, la suficiente educación, formación, el suficiente vocabulario, la suficiente pasión para hacer entender a otra persona por qué uno considera que tal juego es malo o no es tan entretenido. ¿Sí? Acá lo que yo les decía, Fullerton nos afirma que el diseñador de juegos tiene que ser un defensor del jugador. Ella siempre le recalca a sus estudiantes que en la etapa de diseño, toda esta gente que le estoy citando, principalmente escribieron libros de diseño de videojuegos. Después vamos a ver otros autores que también hablan del desarrollo de videojuegos, bueno, en otras materias, no precisamente en diseño de videojuegos, porque obviamente en diseño de videojuegos vemos diseño, pero ya en otras materias vamos a ver otros autores que sí ya tratan del desarrollo de videojuegos. Pero Fullerton, bueno, Adams y muchos otros ya nos dicen, le dicen a sus estudiantes que hay que ponerse en el lugar del jugador. Porque lo que hacemos al diseñar un videojuego, estamos diseñando una experiencia, estamos creando una experiencia para el jugador. Y bueno, y da una serie de consejos, tanto Adams como Fullerton. Adams, por ejemplo, dice, por ahí uno dice, empieza a diseñar un videojuego de las cosas que a uno le gusta. Pero cuidado, uno
Si yo hago un videojuego de las cosas que a mí me gusten, por ejemplo, a mí me gustan mucho las matemáticas. Y si hago un juego que sea de pura matemática, ¿qué creen ustedes? ¿Va a tener mucha aceptación? Estoy exagerando un poco, pero es para que vean que una de las cosas que nos Los que dice... le gustan la matemática, sí, profe. A esa gente le impacta. Sí, pero son la mayoría, no somos la mayoría, lamentablemente. No, no somos los pocos, claro, somos los pocos. Bueno, justamente eso es lo que nos dice Adams, que tenemos que tener cuidado y no pensar que nosotros somos el jugador promedio o la mayoría, que somos como la mayoría de los jugadores que van a jugar nuestros videojuegos. Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? A hacer un estudio de mercado, a estudiar la audiencia, a estudiar el target. Bueno, hay técnicas para eso, hay partes del equipo que se van a dedicar a eso. Por eso, fíjense esto que dice, bueno, Fullerton usa la palabra advocate. Advocate es abogado, defensor. Fullerton afirma que el diseñador de juegos tiene que ser un defensor del jugador, o sea que tiene que tomar decisiones, tiene que orientar su diseño hacia lo que es la experiencia del jugador. Y acá hay una idea que la mayoría de estos autores recalca y la repite una y otra vez. El diseño de juegos es un proceso iterativo. O sea que no es que es una cosa lineal que, uy, a mí se me ocurre hacer un videojuego acerca de unas criaturas alienígenas que vienen a la Tierra y que son muy divertidas y que pueden hacer que la gente haga otras cosas que no pensaban que eran capaces de hacer y con una mecánica tal, y que una sola vez que lo pensé, ya directamente empezamos a diseñar los personajes, diseñamos las mecánicas, empezamos a diseñar los niveles y ya está todo un proceso lineal. No, no es así. Incluso la fase de diseño de videojuegos es un proceso iterativo. Sí, ya enseguida les voy a dar un poquito, ya vamos a habilitar. A ver, Vanessa, ¿qué es lo que nos querés decir, Vanessa? Había levantado la mano Vanessa y... Sí, profesor. Yo quería consultar, ¿de cuántas personas debería estar conformado un buen equipo para hacer un videojuego? No te escuché bien, discúlpame, no te escuché bien. ¿Podés repetir un poquito más alto? Que quería saber de cuántas personas debe estar conformado el equipo para hacer todo el video. Bien, qué buena pregunta. No hay receta, Vanessa. No hay una receta, no hay un número mágico. Como les comentaba al principio, a veces uno hace un desarrollo indie, independiente, se junta con algunos amigos y se reparten de la mejor manera posible la tarea. Otras veces vamos a tener la suerte de trabajar para una empresa con más o menos recursos, donde las tareas van a estar más especializadas. Entonces vamos a tener, qué sé yo, alguien que se ocupa puramente de diseñar los efectos de sonido, otra persona que hace la música, otra persona que hace los personajes, otra persona que hace los edificios, otra persona que hace las armas, pero a veces no. Y con respecto a tu pregunta, la verdad es que no hay una respuesta sencilla. Todo depende de la envergadura del proyecto y de la pasión siempre, como nos decía Rogers, del amor que uno tenga, porque a pesar de ser equipos pequeños, hay muchos equipos pequeños que dieron mucho de qué hablar. Como les citaba el caso del español, que ya les voy a buscar el juego gris para que lo veamos y lo analicemos. A pesar de que se habla siempre de que el desarrollo de videojuegos tiene que ser, hablando de diseño más desarrollo, todo un equipo, todavía se dan situaciones en donde hasta una sola persona, tardando más tiempo, años, y trabajando, y trabajando, y trabajando, logra publicar y tener éxito con su videojuego. Claro que son excepciones rarísimas, pero todavía la hay. Por eso digo, no hay una sola respuesta fácil y no hay un número mágico que te diga un equipo tiene que tener tantas personas. Hay principios de dinámica social, de gestión de equipos, donde te dan algunos parámetros, pero depende.
Bueno, vamos a ver qué quieren decir con esto de que el diseño de juego es un proceso iterativo. Imagino que la mayoría sabe programar, sabe lo que es una iteración, los loops o los ciclos, el for, o el while, o el repeat until, repetir hasta, hacer mientras, para igual a 1 hasta n, o sea, hacer n iteraciones. En el diseño, y estamos hablando de la etapa de diseño de videojuegos, también hay iteraciones. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico que tiene el Dr. Adams en su libro, lo tomé prestado, como dice Charlie García, el genio le pide prestado a todo. Bueno, dice otra palabra, no dice pide prestado, pero creo que se entiende. Bueno, Ernest Adams nos ilustra el proceso iterativo con este gráfico. Esta es la etapa de diseño. Nos dice la etapa de concepto, la etapa de elaboración del diseño, que hay como un círculo, porque esto se va a repetir, va a iterar, porque vamos a probar una idea, vamos a probar otra. Vamos a ver qué pasa si el personaje es muy dinámico. Y por ahí, qué sé yo, el juego quizá se está haciendo lo que estaba pensando. Hago el personaje un poco menos dinámico y hago que los enemigos tengan más dinamismo, menos dinamismo. Voy probando diferentes cosas. Voy probando diferentes cosas hasta que más o menos el diseño ya queda estabilizado. Que puedo hacer una o varias iteraciones, generalmente se hacen varias iteraciones, y una vez que terminamos con un diseño estable, pasamos a la Turing Stage o a la etapa de refinamiento, donde ya los cambios van a ser menores y no van a ser grandes cambios. Y hasta ahí más o menos se termina lo que es el diseño. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque el diseño también es una tarea, es una actividad que requiere del aporte de muchas disciplinas. ¿Sí? Como nos decía Adams, como nos decía Fullerton, un diseñador tiene que tener muchas habilidades, tiene que saber de música, tiene que saber de mitos griegos, tiene que saber de historia, tiene que saber mucho de cine, tiene que saber de música, tiene que saber algo de programación, tiene que saber de redes, tiene que saber de cómo conseguir financiación o de cómo publicarla, hacer un lanzamiento comercial del video. Tiene que saber muchas cosas. Y más que saber, si ustedes ven los libros, y si ustedes estudian las historias, por ejemplo, Capcom en su website, ellos tienen una sección donde ellos comparten historias de los desarrollos de sus videojuegos y muchas otras cosas. También, Capcom hace el análisis FODA una vez al año, y ver el análisis FODA es interesantísimo. Les recomiendo que visiten la página de Capcom y busquen esto que les estoy contando. El análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? O sea, un análisis interno y externo de cómo es la situación de la empresa, y en base a ese análisis, después ver qué estrategias me permiten avanzar o hacer frente a las amenazas o aprovechar mejor las oportunidades que se presenten. Justamente ahí van a ver cómo, de primera mano, cómo los diseñadores han tenido que afrontar diversas cosas. Y mucho de lo que habla es que no solamente tener conocimiento, sino que tener experiencia, haberlo hecho, haberlo vivido. Como le decía, hay que tener amor por los videojuegos, es una tarea, creo que es titánica, y yo creo que si estamos acá es porque en alguna medida todos tenemos esta pasión por esto, ¿no? Bueno, entonces el diseño de videojuegos es una tarea multidisciplinaria y que requiere aporte del arte, de la música, de la pintura, del modelado, de la escultura, de los paisajes, las distintas corrientes artísticas, el impresionismo, el cubismo, todos nos van a aportar algo que puede mejorar, que puede hacer más atractivo nuestro juego. Pero también, por otro lado, también de las tecnologías. ¿Qué motor de videojuego vamos a utilizar? ¿Qué tipo de lenguaje vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a renderizar las imágenes? ¿Vamos a usar un profiler para mejorar la velocidad del código ejecutable? ¿Cómo vamos a parametrizar el programa? Bueno, hay
un montón de cuestiones técnicas, de cuestiones artísticas, pero también está la cuestión, hay que manejar un equipo de personas, hay que hacer gestión de equipos, pero también hay que hacer un videojuego y no hay que perder de vista el objetivo del videojuego, que tiene que ser entretenido, que tiene que ser atrapante, que tiene que lograr la inmersión del jugador. Entonces, se requiere de los aportes de muchas disciplinas, pero en determinado momento una disciplina hace una parte y dice, bueno, el sonido dice, es preferible que acá en esta etapa los sonidos sean más graves porque se logra una mejor inmersión del jugador por X motivo. Y se hace todo eso, pero después al final ocurre algo y quizás haya que cambiar el tono de los sonidos y cambiar también la tonalidad de los colores. Entonces hay que volver a diseñar y volver a diseñar y volver a diseñar hasta que el diseño esté estable y después sí ya pasamos a una etapa de refinamiento. A ver, periódicamente se van a revisar los aspectos del diseño para ver si es necesario hacer una mejora en la mecánica, en los personajes, en la trama, en el arte, en los sonidos, en la programación, etc. ¿Sí? Y por eso es este gráfico que nos comparte el doctor Adams para ilustrar la cuestión esta de que el diseño de videojuegos es una actividad iterativa. En la etapa de concepto es cuando se concibe la idea general del juego. En la etapa de elaboración es cuando el juego es desarrollado por el equipo de diseño y se prueba. Actualmente se está usando mucho lo que es el playtesting y el prototyping en la etapa de diseño. O sea, el playtesting sería probar el juego jugándolo. Pero pará, estoy en la etapa de diseño, ¿cómo voy a probar algo que recién estoy diseñando? Justamente hay diversas metodologías, ya vamos a ir viendo, que me permiten en la etapa de diseño ir probando los conceptos principales del juego, que muchas veces lo podemos hacer con papel y lápiz o con algún otro elemento más, quizás un par de maderas, un par de objetos muy simples de tener a mano. O en su defecto, ya con los motores de videojuegos que tenemos actualmente, hasta podemos hacer unos prototipos ejecutables, básicos, pero jugables, para probar ciertas ideas como mecánicas o algún concepto en particular que queremos ver si va a funcionar bien o no dentro de lo que es el videojuego. Eso lo vamos a ver. El playtesting y el prototyping es algo que actualmente se usa muchísimo, pero muchísimo, en la etapa de diseño. Y como les digo, no es necesario hacer un prototipo ejecutable, se puede hacer con elementos con papel y lápiz. Simplemente ya con eso ya podemos ir probando, ir viendo. La famosa prueba de escritorio, bueno, los que programan, no sé si a ustedes, pero a mí cuando me enseñaron a programar, bueno, nos hacían hacer la prueba de escritorio, antes de poder, porque nos daban turnos para ir a la máquina, me acuerdo que era una máquina viejísima, había que pedir turnos para poder acceder a la máquina, no había tantas máquinas personales como hay ahora, bueno, era distinto. Pero hay formas de ir probando las ideas a medida que se va diseñando. ¿Eso sería una preproducción, profe? Claro, estamos en la etapa de diseño todavía. Esto es para mejorar el O sea, diseño. ahí sería donde, o sea, en la preproducción sería, o sea, ahí entraría lo que es la planificación y la asignación de los recursos. O sea, Todavía no para ver si puede llegar a ser importante o si hay divertido el juego. Claro, a ver, todavía no llegamos a eso de distribución de recursos. Estamos diseñando el juego y estamos probando los conceptos a ver si funcionan o no. En sí, Perfecto. lo que nos importa hasta el momento en la etapa de diseño, tenemos una idea. Yo quiero hacer un videojuego de alienígenas que vienen a la Tierra y hacen a la gente hacer cosas divertidas. Y imaginarme los personajes, la mecánica, a ver si funciona. Y después, si esto queda estable y más o menos funciona, sí, después pasamos a esta etapa que vos decís de asignar recursos. Quizás sería la etapa de desarrollo, básicamente. Porque con la etapa de diseño, al final de la etapa de diseño, como decía Ernest Adam, la cuarta característica es transmitir la idea del videojuego a otros.
no solamente al equipo de desarrollo, a la gente que nos va a financiar, vender la idea, qué sé yo, ¿cómo es que se dice? Stakeholders, bueno, los que nos van a financiar, nos van a permitir, van a poner plata para que nosotros desarrollemos el videojuego, pero ya hasta eso ya tenemos que tener la idea bien formada, vender esta idea, mostrarla, con una serie de documentos donde entra el GDD, el Game Design Document, el documento del diseño de juego, que es el documento que lo engloba todo, donde está el concept art, donde está cómo se va a monetizar este juego, donde están los objetivos, donde está el target, donde vamos a hacer el, ¿cómo se llama? El game pitch. Los famosos game pitch, que son estas presentaciones visuales, que es para la gente que no es de videojuego, pero es que para interesarlas, para venderles la idea del videojuego. Y una vez que tenemos a alguien que invierta en nosotros, bueno, ahí sí viene la etapa donde vamos a hacer ya vamos a ir distribuyendo los recursos y todo eso. Bien, profe, gracias. No, por favor. Bueno, y entonces así, una vez que pasamos las dos etapas primeras, la del concepto y la de elaboración, llegamos a la etapa de tuning, o sea, el refinamiento, donde se dan los últimos toques. Bueno, esto era el Dr. Adams, que era un gráfico simple, muy fácil de entender. A ver, ¿alguien más ha entrado? Ahí está. Admitir, ahí está. Bueno. Tracy Fullerton, ella hace un diagrama mucho más complejo, pero también mucho más aproximado a lo que es el trabajo real. Tracy Fullerton, fíjense, hace este gráfico que empieza en la concept phase, dice, o sea, en la fase de concepto, donde se genera la idea. Me imagino un videojuego de alienígenas que llegan a la Tierra y hacen que los terrestres hagan cosas divertidas. Formalizar las ideas, probar las ideas, evaluar los resultados. Y ahí ya estoy entrando en la fase de preproducción. Revisar, probar, evaluar, revisar, probar, evaluar. Y voy haciendo siempre lo mismo. ¿Sí? Generar ideas, formalizarlas, probarlas, evaluarlas. Y así en una espiral que voy descendiendo, voy pasando por la fase de preproducción, por la fase de producción, por la fase de control de calidad, hasta llegar al vértice de abajo, que es el lanzamiento, deploy. Lanzo el videojuego, sale al mercado, empieza a venderse, empieza a distribuirse. Y fíjense que lo que hace Fullerton, dice, al principio, fíjense, estas espirales como que son amplias, y a medida que nos vamos acercando al punto de lanzamiento, son cada vez más pequeñas, es decir, los cambios son cada vez menores. Ya tenemos un videojuego, ya tenemos un desarrollo maduro. Bueno, idealmente debería ser de esta forma. Por ahí quizás no se da tan así, se da que quizás en esta etapa volvemos a hacer espirales más anchas, después espirales más delgadas, y así hasta llegar a la etapa de lanzamiento. Esto es una guía, esto es una propuesta de cómo debería ser el desarrollo, el ciclo de vida del videojuego, a medida que nos acercamos a la parte de lanzamiento. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ordenar un poquito las ideas. Sobre todo, fíjense que tomé mucho de Adams y de Fullerton, me parece que son los más representativos, y de Rogers rescato el tema del amor, la pasión por los videojuegos, que también es algo que no solamente la razón, el razonamiento, la capacidad de tomar las mejores decisiones de acuerdo a la información que tenemos, sino que también está esto de la pasión, del amor, que nos hace ver las cosas de distinta manera y que también es un motor poderoso, ¿no? Entonces acá más o menos en estos párrafos yo traté de condensarles ya bien ordenadamente de qué se trata el diseño de videojuegos,
¿Y cómo es un equipo de...? Ya vamos a ver cómo es un equipo de videojuegos. Veamos qué es el diseño de videojuegos. El diseño de videojuegos es el proceso de creación del concepto, el concepto del juego, la jugabilidad, la mecánica y los elementos visuales de un juego. Es un campo multidisciplinario que involucra una combinación de arte, de programación, de narración de historias, de sonidos, y también no nos olvidemos el diseño de la interfaz de usuario. La interfaz de usuario tiene que ser fácil de entender, fácil de manejar, cómoda, rápida, para poder lograr la inmersión del jugador en el entorno del juego. Generalmente el proceso de diseño empieza con la creación de un concepto, ¿no? Alguien tiene una idea, la semilla. Tenemos la idea principal, pero luego esa idea hay que desarrollarla, hay que poblarla, hay que vestirla, hay que adornarla, hay que hacerla más sustanciosa, hay que agregarle cosas. Entonces comenzamos con la creación de un concepto de juego, la idea inicial del juego, lo cual puede ser un concepto general como voy a hacer un juego de plataformas o un juego de carreras, o quizá algo más específico, como un juego basado, por ejemplo, en la Revolución Mexicana de finales del siglo XIX, o alguna historia particular. Por ejemplo, una historia que ocurre en París entre dos amantes que quedaron a encontrarse en un café y tienen que sortear un montón de obstáculos para poder estar al fin juntos. Puede ser cualquier cosa ese concepto general. Una vez establecido este concepto general, los diseñadores comienzan a crear la mecánica del juego. Estoy hablando diseñadores, ¿no? Diseñadores. Es decir, las reglas e interacciones que van a gobernar cómo se juega este juego. Esto puede significar la creación de niveles, el diseño de personajes y entornos, determinar los objetivos y desafíos a los que se va a enfrentar el jugador. El arte y el diseño visual también son componentes importantes del diseño de juegos. El estilo visual de un juego puede tener un gran impacto en su sensación general para hacerlo atractivo para los jugadores. Los diseñadores pueden crear arte conceptual, modelos de personajes, animaciones y entornos para dar vida a su juego. Además de los elementos estéticos y de juego, los diseñadores de juegos también tienen que considerar la interfaz del usuario y la experiencia del usuario. Siempre vamos a estar pensando en la experiencia del usuario. Siempre hay que hacerse la pregunta, ¿cuál va a ser la experiencia del usuario con este personaje, con esta mecánica, con este arte conceptual, con estos sonidos, con este entorno, etcétera? Esto incluye el diseño de menús, controles y otros elementos interactivos. Está hablando de la interfaz de usuario, que van a permitir a los jugadores navegar por el juego e interactuar con todas las funciones que tenga este videojuego. En general, el diseño del videojuego es un proceso complejo e iterativo que involucra a muchos elementos diferentes. Los diseñadores de juegos exitosos deben equilibrar la creatividad, la capacidad técnica y la experiencia del usuario. O sea, ya no hablamos solamente de lo artístico y de lo técnico. También hablamos del usuario. Hay que equilibrar todas esas partes para poder crear juegos atractivos y divertidos que cautiven, que atrapen a los jugadores y hagan que quieran cada vez más, ¿sí? Los hagan regresar por más, como dice ahí. Bueno, y acá voy a insistir con esto, porque este es un movimiento que se está dando y todavía se está formalizando, sobre todo en la última década. Antes mencionaba que el objetivo, el fin de todo videojuego era entretener. Hay una rama que se llama gamificación, que la gamificación o ludificación consiste en la utilización de mecánicas, de elementos de los juegos en entornos no lúdicos, como la educación, la empresa, lo militar, la ciencia, etc. Es decir, que actualmente se están desarrollando, no solamente se están usando elementos de videojuegos en entornos no lúdicos, se están desarrollando
videojuegos cuyo objetivo principal ya no es entretener. El objetivo principal es otra cosa, es educar, es mejorar la salud, es hacer investigación, es desarrollar cierta habilidad o cierta destreza o cierta perspectiva en el jugador. Ya no es solamente entretenerlo. Sí lo hace a través de la inmersión, de cosas que son entretenidas, pero ya el objetivo principal del juego o del videojuego ya no es entretenerlo. Ya es desarrollar alguna capacidad o realizar alguna investigación. Es lo que se llaman los juegos serios o los serious games. Entonces podemos ver que en los últimos años se han desarrollado juegos con el propósito específico de capacitar y educar a las personas en una gran variedad de campos. También para hacer simulaciones de situaciones del mundo real, pero acotadas en un ambiente seguro para entrenar a las personas en la toma de decisiones o en la realización de ciertos procedimientos médicos que por ahí en lugar de hacerlo con una persona, se va a hacer con un maniquí o se hace a través de un videojuego para evitar las complicaciones de hacerlo con personas reales, ¿no? A ver, este concepto en realidad no es nuevo. Ya Ralph Koster y Profe, ¿sí? disculpe, profe, le hago una consulta con respecto a la neurociencia. ¿Se la puede tomar como juego? Ya que son, o sea, eh, voy a lo que usted apuntaba de que hay cosas, o sea, videojuegos que enseñan, ¿no es cierto? La neurociencia está apuntada, digamos, a desarrollar capacidades de la persona. ¿Se lo puede tomar a eso como un videojuego? Porque por lo general se ponen, son como lentes en 3D, digamos, ¿no es cierto? Que a uno lo obligan a interactuar ahí. La neurociencia en sí es un campo muy específico, no es un juego, es una ciencia. Tiene un objetivo, tiene un Sí. método. Yo creo que a lo que vos estás apuntando es que sí, hay ciertas cuestiones que nos podemos ayudar con algunos de los métodos de la neurociencia se pueden aplicar en los videojuegos y algunas cuestiones de los videojuegos se pueden aplicar en la neurociencia. A ver, en sí los juegos, digamos, entendidos, por eso en la primera clase de introducción a los juegos hablamos del concepto de juego y de videojuego. Y fíjense que ya Bernard Sweet y muchos pensadores decían que el juego es divertido. Y después teníamos la visión esta de Aristóteles, del otro lado del alemán, que Aristóteles decía que el juego es divertido y es distinto de lo que es lo serio, de lo que es productivo, que nos sirve. En cambio, el filósofo alemán nos decía que el juego es libertad y es una de las expresiones más altas del ser humano y que sirve para desarrollar el ser humano. Son perspectivas. Hay gente que dice que a través del juego realmente nos liberamos y podemos mostrarnos cómo somos. Hay gente que dice eso. Yo espero que cada uno tenga su propio criterio, desarrolle su propio concepto y tenga su propia perspectiva. No es que uno esté bien y la otra esté mal, no es que se complementen, pero fíjense que los videojuegos o los juegos tienen ciertas características que son únicas. Una es que son voluntarios. ¿Sí? Uno juega a ciertos juegos y no nos obligan, y justamente eso lo hace divertido. Y al jugar ciertos tipos de juegos vamos desarrollando ciertas habilidades. Esto es ampliamente utilizado por otros campos, como la neurociencia, por ejemplo. Pero la neurociencia no solamente utiliza parte del juego, utiliza otras cosas. Por eso te digo, ya tiene su objetivo y sus métodos propios, que en algunas partes usa algo de los videojuegos. Y después sí, es interesante seguir esto, porque como les decía, Ralph Koster, otro autor que me gusta muchísimo, él hizo Theory of Fun, la teoría de la diversión. Es un libro, no lo puedo conseguir en castellano, porque ese es un libro excepcional, un libro maravilloso para leerlo. Él habla de las cosas que son divertidas y habla de la teoría de la diversión. Bueno, Koster también es un personaje desarrollador de videojuegos exitoso con una larga carrera y también educador. También enseñó videojuegos.
y publicó este libro, que es Teoría de la Diversión, donde habla de las diversas cosas que son divertidas, ¿no? Para diversos tipos de personas. Por ejemplo, hay personas que se divierten viendo una novela romántica. Hay personas que se divierten jugando un first person shooter, un tirador en primera persona. Hay personas que se divierten explorando mundos abiertos. Y bueno, todas son formas de diversión. Hay personas que se divierten aprendiendo a tocar un instrumento. Hay diferentes formas de diversión. Bueno, y después habla de los juegos. Es un libro maravilloso el de Koster, y habla de muchas de estas cosas. Y en sí, a lo que yo quería llegar es a esto justamente, a que los juegos sí son divertidos, pero el objetivo final de los juegos no es diversión, y esto ya lo sabemos de hace miles de años. Ya los juegos que jugaban nuestros ancestros tenían que ver con la supervivencia, tenían que ver en desarrollar ciertas capacidades que nos iban a permitir sobrevivir. El estar alerta a las sombras, al cambio, el movimiento del agua, a todo ese tipo de cosas, nos iba desarrollando ciertas habilidades que eran necesarias para nuestra supervivencia. Ya una vez que se desarrollan las ciudades, ya hay más seguridad, ya los videojuegos toman otra finalidad más lúdica y cada vez menos de enseñanza y aprendizaje. Por eso, no son ideas nuevas, parecen nuevas, pero ya de hace años los juegos se utilizaban para desarrollar otras. Por ejemplo, los juegos de adivinanzas, para enseñar a razonar y a codificar mensajes. Hay muchas películas, no sé si vieron La gente que susurra en el viento, es una película, bueno, que hablan como los indios navajos a sus niños les cuentan historias y le hablan del viento y los mensajes que lleva el viento, y le hablan de un montón de metáforas en el lenguaje navajo. Entonces después cuando viene el hombre blanco y los conquista y les impone su religión y sus leyes, pero ellos siguen manteniendo su cultura. ¿Y cómo lo logran? A través de los juegos, de las adivinanzas, porque todo está codificado. Y está codificado de tal forma que por más que los hombres blancos aprendan el lenguaje navajo y aprendan a traducir las metáforas, no las entienden. Eso es codificar. Y fíjense el uso tan sofisticado que hacen del lenguaje, y lo hacen a través de los juegos. O sea, hay muchas finalidades. No son nuevas, son remozadas. Como decían, le ponemos una mano de pintura y lo largamos de nuevo. Bueno, por ejemplo, hay juegos serios que enseñan habilidades de codificación y programación informática. Hay juegos de aprendizaje de idiomas, juegos de simulación que permiten a los usuarios practicar escenarios en el mundo real en un entorno seguro y controlado. Por ejemplo, ahora he visto, hace unos años participé en el desarrollo de un simulador para la producción vitivinícola. Resulta que el proceso de producción del vino es un proceso, bueno, se recibe la uva, se hace el mosto, pasa por una máquina que lo muele, que hace una cosa líquida ahí, que hay que agregarle otras cosas, bueno, se hace todo eso en una, ya no me acuerdo el nombre, en unas bandejas muy grandes, y que pueden ser controlados por microcontroladores, y se puede programar. Y en primera instancia estábamos desarrollando la programación de esos microcontroladores, y en determinado momento, pero podemos hacer una simulación, e hicimos la simulación. Porque, bueno, dependiendo del tipo de uva, dependiendo del tipo de vino que quieras obtener, vas modificando algunos parámetros como la temperatura, el tiempo que está en un lado, el tiempo que está en otro, el trasvasado, cómo se va a hacer, con qué técnica y todo eso, va a influir en el sabor final del vino. Y por ahí haciendo la simulación, si bien la simulación, el mapa no es el territorio, como decía Bismarck, el mapa no es el territorio, pero el mapa sirve para orientarnos y sirve para practicar justamente con esto, en un entorno seguro y controlado, sin desperdiciar 10.000 kilos de uva o lo que sea. Por ahí para formar a los futuros enólogos, a los futuros encargados del proceso de la producción de vino, uno con una simulación
hace una toma de decisiones y va viendo si las decisiones son correctas o no. Bueno, lo mismo también con los paramédicos. Hay videojuegos o hay juegos, más que nada son escenarios, le llaman ellos. Y los escenarios, al principio, hace unos 20 años, eran preguntas y respuestas, pero hoy en día los escenarios son cada vez más reales, ya son este ambiente en 3D donde pasan cosas y ellos tienen que asistir. También con los kits de realidad virtual, hay una persona sangrando, uno tiene que ir a donde está sangrando y ver si o le aplican un torniquete o le ponen una venda, depende, bueno, hay un montón de decisiones que hay que tomar y eso está justamente que es un entorno seguro y controlado. Bueno, que los juegos también se utilizan. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? A ver. Sí, disculpe. Ahí también entrarían los que son los que se usan de hace mucho ya, desde el 2000, los simuladores de vuelo. No, Flight Simulator. ¿Quién ha jugado al Flight Simulator? A ver. Claro, pero digamos, en los pilotos en Estados Unidos en su momento me acuerdo que tenían simuladores de vuelo más dedicados, más desarrollados, y Claro. se los utilizaba para enseñarle a los pilotos en su momento. Claro, que Igual que hoy en día se tiene modernizado el simulador de conducción para aprender a manejar. Claro, estos simuladores que tenían los pilotos eran una cabina donde ellos tenían el sonido, pero más que estéreo, venía de diferentes lados a la vez venía el sonido. Entonces el sonido del viento o el sonido de la lluvia, del granizo, era más real para ellos. Y también hasta tenían sensaciones térmicas. Básicamente sí era como el Flight Simulator. Me acuerdo que era muy fácil despegar, aterrizar. ¿Quiénes aprendieron a aterrizar con el Flight Simulator? Yo aprendí apenas a aterrizar con ese. Era más difícil aterrizar que despegar. Sí, los simuladores que tenían el gobierno o la empresa eran mucho más avanzados que el programa en PC. Pero sí, sirve para ir modelando la situación. Y siempre un modelo es eso, ¿no? Es una abstracción. Y abstracción viene de la palabra latina desnatar, que es separar lo que sirve de lo que no sirve. Pero a veces en esa separación de cosas quizá estamos dejando de lado ciertas cosas que también hacen a la experiencia total. Bueno, y los videojuegos, además de enseñar materias, son utilizados con fines terapéuticos. Por ejemplo, estos juegos que se crean para ayudar a las personas con problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, o para ayudar a personas con discapacidades físicas para que mejoren sus habilidades motoras y cognitivas. Hay diversos tipos de juegos. Como yo les comentaba, creo que no me acuerdo si en esta clase o en la otra, estos videojuegos que te hacen caminar y que te ponen objetivos de paso, de tiempo, y para que vayas mejorando tu nivel de caminata y que pases más tiempo al aire libre y todo eso, lo cual incide directamente en una mejora en tu salud en general, casi sin que te des cuenta. En definitiva, el diseño de los videojuegos se ha ampliado para incluir no solamente el entretenimiento, sino también educación, capacitación, fines terapéuticos y simulación. Bueno, la simulación se puede usar para cualquiera de estas cosas. Y a medida que la tecnología continúe avanzando, vamos a ver más aplicaciones de videojuegos en estos ámbitos y en otros que todavía ni nos imaginamos. Bueno, vamos a ver un poquito de cuáles son los roles de un equipo de videojuego, porque habíamos dicho que es una actividad multidisciplinaria y que requiere de diversos conocimientos, pero también más que nada de experiencia. Hay una cuestión que ustedes van a ver, por ejemplo, sobre todo los que son en la parte artística, más que nada, que ellos más que fijarse en los títulos que vos tenés, te piden el portfolio. Te piden, a ver, ¿qué has hecho? ¿En qué proyecto has actuado? A ver, yo he participado, qué sé yo, en Assassin's Creed 4. Yo hice el sonido de, no sé, de Mortal Kombat 1. Entonces quieren ver tu portfolio, quieren ver qué es lo que hiciste. No les interesa tanto los títulos académicos, sino más bien quieren ver qué es lo que has hecho, qué es lo que has producido, pero realmente. Y ellos investigan, y normalmente cuando vos vas a una entrevista con ellos ya saben de antemano que vos hiciste tal cosa, o si no las hiciste. Por ahí que algunos ponen, yo en mi portfolio pongo que hice tal cosa, ¿quién va a verificar? Sí lo verifican.
si es un estudio serio, va a ver tu portfolio y va a verificar que vos realmente hiciste el trabajo que estás diciendo que hiciste, si no, ni te llaman siquiera. Entonces por ahí te hacen preguntas también acerca de cómo lo hiciste, de dónde sacaste la inspiración, qué elemento usaste. Por ejemplo, me acuerdo cuando veía cómo George Lucas hizo Star Wars, la primera de la primera, que lo hizo con su amigo en el garage de su casa, usando sonido de lavarropas viejos, para los androides, para las letras, me acuerdo, que ellos habían puesto en el piso un espejo, habían puesto arriba telas oscuras, proyectaban las luces, las letras doradas en el espejo, con el fondo de estrellas, y la cámara la tenían con la mano ahí a una cierta altura del suelo y le iban pasando, iban dando ese efecto de desplazamiento que después, bueno, es típico de cómo empieza Star Wars, ¿sí? Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, y que fue algo muy manual, muy de ellos, o como Robert Rodríguez cuando hace el mariachi, la primera película El mariachi, no la de Antonio Banderas, otra anterior, que él la hizo con la cámara al hombro, endeudándose con la tarjeta Visa hasta el mango, porque él iba con la cámara al hombro, y por eso la estética que logra en esa primera película de mariachi fue casi gana el Oscar. Un tipo desconocido salía de nada, casi gana el Oscar, y hoy en día Robert Rodríguez trabaja en muchas producciones muy importantes de Hollywood. Es patrocinado, entre otros, por J.J. Abrams, que hace Star Trek, las últimas películas de Star Trek. Bueno, J.J. Abrams lo vengo siguiendo desde Fringe, era una serie de ciencia ficción que hace rato que pasó, que era muy entretenida, que en todos los capítulos siempre al principio había una especie de jeroglífico, un mensaje oculto, y vos tenías toda la semana para ver qué significaba, y recién cuando entrenaban el otro capítulo, te develaban lo que decía el código anterior, y bueno, era una manera de mantener a la gente ahí apegada. Bueno, veamos los roles del equipo de diseño de videojuegos, según lo que nos dice el doctor Adams. Según el doctor Adams, bueno, acá como ven en pantalla, tenemos el lead designer o diseñador líder, o el diseñador encargado. Es una persona que supervisa el diseño general del juego y es responsable de que sea completo y coherente. Es el guardián de la visión. Por ahí generalmente es el que se le ocurre la primera idea, ¿sí? El que se le ocurre el concepto del juego. Por eso es el guardián de la visión, el que la va a defender a muerte, a capa y espada, contra todo, ¿no? Ante todos. Ante el mismo equipo de diseñadores, ante los inversores, ante los jugadores, ante todo. Y generalmente, por eso les digo, es el que tiene el concepto de juego. Evangeliza el juego a otros, tanto dentro como fuera de la empresa, y a menudo se le llama para que actúe como portavoz del proyecto. Generalmente, este diseñador ya no tiene un trabajo creativo, porque al ser el líder del equipo tiene que ejercer autoridad, tiene que dar la palabra final. Si bien hay un tiempo de debate, hay un tiempo en de todos opinen, todos aportan, pero hay una visión. ¿Y quién tiene esa visión? El que tuvo la idea original, el concepto original. Y entonces, como no es tan fácil transmitir las ideas de uno a otro, no tenemos la telepatía en general todos todavía. Entonces, por eso es que debatimos, nos ponemos de acuerdo, nos peleamos, nos convencemos, no nos convencemos, nos medio convencemos, acordamos, y así tratamos de hacer que avance. Pero en definitiva, hay un diseñador líder que tiene la última palabra y dice, bueno, está bien, son muy interesantes todos los aportes, pero esto se va a hacer así. Ejerce la autoridad. O sea, como diseñador líder o encargado, no se espera tanto la creatividad porque ya tuvo el concepto. Ahora se espera que vaya definiendo, cuando hay casos de duda o que está muy parejo el debate, bueno, él va a decir, se va a hacer esto. Entonces su función principal es asegurarse de que el trabajo de diseño se lleve a cabo, porque muchas veces discutimos y pasamos el tiempo discutiendo y no diseñando o no llevando adelante un diseño.
y por ahí quizás el más productivo, bueno, seguimos este camino, aunque me parezca que no es el más acertado o el más productivo, pero veamos, seguimos este camino y después veremos si en la próxima iteración, recuerden que es iterativo, capaz que lo cambiamos o capaz que llegamos a un punto en que me convenzo de que realmente era una buena decisión seguir por este camino porque llegamos a un punto que no había visto. No sé. Y algo que dice, un proyecto tiene un solo diseñador principal. Hay una serie de consejos que el doctor Adams da cuando habla de diseño de desarrollo de videojuegos, y uno de los consejos, uno de los mitos que dice, no se diseña por comité. En un comité todos tienen la misma voz y voto. ¿Sí? Entonces tenemos un comité de 4 personas, pueden ocurrirse empates, que sean 2 contra 2 o 1 contra 1, todos contra todos, y hay empates. ¿Y cómo se desempata? Por eso es que hay un lead designer, también, la mitad piensa esto, la otra mitad piensa otra cosa. Bueno, yo digo que esto se va a hacer así, punto. Y sigamos, y sigamos, y sigamos, y sigamos. Por eso es el responsable. Por eso dice, cambia, digamos, la parte creativa por la autoridad. Pero es el que tiene la visión. Y por eso le digo, generalmente es el que se le ocurrió el concepto inicial del videojuego. No quiere decir que no sea un diseñador creativo. Puede ser diseñador creativo y aparte tener la autoridad, aparte ser el líder del equipo, ¿no? Bueno, otro rol del equipo de diseño... Disculpe, profe, antes Sí, de que siga. sí, por favor, diga. Disculpe por molestar, pero es que usted no lee el chat y, bueno, algunos quieren la asistencia quizás porque se tienen que ir o no sé, tienen cosas que hacer quizás. Ah, bueno, no le dije la asistencia. Para el tema de la asistencia, no les dije, me olvidé, gracias por recordármelo. Bien, las personas que tengan que irse, que no pueden asistir, la clase queda grabada. El caso de la asistencia, en donde dice taller 2, el taller número 2, va a estar colgado el video, este video de esta clase, y después del video hay una actividad cortita, 2 preguntas. 2 preguntas bien sencillas. Contestan bien esas 2 preguntas y ya tienen la asistencia. ¿Sí? Pero vean el video, entiendan los conceptos principales porque son 2 preguntas relacionadas justamente con lo que dice el video. Y eso va a estar activo hasta, no me acuerdo si el viernes o el domingo. Bueno, ahí está la fecha. Porque sé que hay gente que, bueno, no lo puede ver ahora, lo verá más tarde, lo verá mañana o pasado mañana. Bueno, le doy ese espacio, pero después del video hay una actividad que son 2 preguntitas relacionadas justamente al contenido de este video. Son conceptos muy generales, muy gruesos, tienen 2 intentos como máximo, así que por ahí, bueno, si alguno necesita algún intento más, me avisa. Bueno, entendido cómo es el tema de la asistencia, sí, no estoy leyendo el chat porque estoy solo ahora, a ver, veamos un poquito, voy a ver un poquito el chat. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profe, ¿usted se refiere al cuestionario obligatorio número 2? No. Me refiero a la asistencia. Detrás de donde dice taller virtual 2, bueno, ahora me está colgado el video. Va a estar colgado el video y después hay 2 preguntitas que dice asistencia. Ah, bien. Hay un cuestionario de asistencia, así como es. Le voy a poner así, no me acuerdo si le puse así o no, pero ya se lo voy a poner así. No está habilitado, porque lo habilité para 10 minutos después de las 7. Así que no lo van a encontrar habilitado. O sea, cuando terminemos a las 7, pasan 10 minutitos y va a estar habilitado ahí abajo donde dice taller, taller virtual 2. Y aparte está la actividad obligatoria que va a estar después del documento, del PDF, donde dice sesión 2, que dice concepto de diseño, y va a haber un cuestionario más polenta, digamos, con más preguntas, más interesantes, más concienzudas, que ese va a estar habilitado a partir de mañana. ¿Sí? Eso ya va siendo como a forma de trabajo práctico. Por ahora son estos, no siempre van a ser cuestionarios, les voy avisando. Vamos a hacer otro tipo también de actividades, no solamente cuestionarios. Recuerden que hay un libro, el libro de iglesias, se los compartí, no me acuerdo si acá o en la otra materia que es introducción a los videojuegos, creo que acá se los compartí. Sí, bien, los que se tengan que retirar, se retiran, después pueden seguir viendo el video, no dejen de ver el video, no dejen de leer el documento, y por ahí también de consultar el material extra que les comparto.
Ya también les voy a compartir alguna página de Capcom, como les decía, donde están los FODA, o algunas historias del desarrollo de videojuegos que son interesantísimas, para ver cómo se ha logrado hacer el diseño de algunos videojuegos muy interesantes. Bien, veo que alguien ya leyó el libro, bueno, me alegro muchísimo. Bueno, sigo entonces con, ¿a qué hora es? Ya nos queda 6:30. Bueno, ya estoy por terminar casi con esto, y así hacemos una ronda de preguntas, ¿sí? Así les habilito las preguntas. Terminemos con ver algunos de los roles del equipo de diseño de videojuegos. Bueno, después del lead designer, viene el game designer, o sea, el diseñador del juego. Es el diseñador del juego propiamente dicho. Y a ver, hago hincapié en esto. Define y documenta. Documenta, porque documentar me va a servir para transmitir la idea, los conceptos, el desarrollo, el diseño que hice, tanto al equipo de desarrolladores como también para comunicarme con posibles inversores o con la empresa que va a financiar o que me va a contratar para desarrollar el videojuego. ¿Sí? Así que el diseñador del juego define, documenta cómo funciona realmente el juego, la jugabilidad y la mecánica central, core mechanics que le llaman. Los diseñadores de juegos también realizan investigaciones de antecedentes y recopilan datos que el juego puede necesitar. Bueno, por ejemplo, yo lo vi a mi sobrino jugando Assassin's Creed, creo que la versión 4, no me acuerdo. Bueno, la cuestión que estaba todo el mapa de Europa y todo el entorno de los reyes de ese momento, y cómo se vestían y cómo se diferenciaban los nobles de los clérigos, los militares, los ladrones, bueno, los comerciantes, y bueno, y tenía que ir aguzando su percepción para ver quién era comerciante. Entonces el comerciante lo chocaba y le robabas algo, pero si por ahí en lugar de chocar a un comerciante chocabas con un soldado, el soldado te arrestaba, una cosa así. Pero tenía, o sea, que fíjense todo la investigación, el trasfondo histórico que tiene Assassin's Creed, que está situado, bueno, en una época determinada, también en el Age of Empires, que la edad de los imperios, que iba mostrando las distintas civilizaciones y las características, como las armas, el armamento y el conocimiento propio de cada civilización para producir determinados tipos de guerreros y determinados tipos de armas, que uno tenía que juntar recursos e ir, bueno, desarrollando su civilización justamente. Y todo eso sale justamente de investigaciones, antecedentes y datos que el juego puede necesitar. En un proyecto grande, estos trabajos se dividen entre varios diseñadores de juegos. O sea que el game designer puede ser no solamente una persona, sino capaz que son varias personas, más de una persona. Son 3, 5, no sé. Depende, como les digo, de la envergadura del juego y de la envergadura de la empresa o de la persona de los recursos que disponga para asignar al desarrollo. Otro rol importante, el User Interface Designer, o sea, el diseñador de la interfaz del usuario. Si un proyecto incluye el diseño de interfaz, bueno, todos los proyectos van a tener interfaz de usuario como una función separada, los realizan una o más personas responsables de diseñar la pantalla en los distintos modos de juego y definir la función de los dispositivos de entrada, por ahí con teclado, por ahí con mouse o por ahí con otra cosa. En juegos grandes y complejos esto puede convertirse fácilmente en una tarea de tiempo completo. Y muchas veces también, como les decía, los profilers, los perfiladores, una vez que ya tenemos el juego andando y todo eso, bueno, ver cuáles son las instrucciones que más se ejecutan, eso lo vemos con un perfilador, y optimizar, reescribir el código para que se haga código ejecutable más óptimo para esas funciones que se van a repetir más. Bueno, pero eso ya son los toques finales. Un juego brillante puede verse arruinado por una mala interfaz de usuario, por lo que es una buena idea contar con un especialista, o sea, con un especialista de diseño de interfaz de usuario. Bueno, el writer o escritor, los escritores son responsables de crear el contenido instructivo o ficticio del juego. Claro, por ahí también son los responsables de crear la historia. Bueno, esto está sacado de Adams, por ahí respeté lo que dice Adams, pero no nos olvidemos que también está la narrativa del juego, que hay historias, hay videojuegos que se venden por sus historias.
¿Cuál era el juego este? Bueno, estos juegos de la Segunda Guerra... Detroit Become Human, profe. ¿Cómo, perdón? Detroit Become Human. Bueno, por decir, es un juego de historia. No sé si También. acerté. Muy bien, claro, sí. Los juegos de la Segunda Guerra o de guerra tienen un trasfondo histórico también. Sí, es así. Y necesitan escritores, así como las películas necesitan guionistas y que se adapten los guiones a la película, también adaptar el guión al videojuego o escribir una historia nueva para un videojuego. Hay que escribir todo, ¿no? Diálogo, la escena, la historia de fondo, etc. Bueno, estos escritores no hacen escritura técnica. ¿Cómo? ¿Qué otro juego? Bueno, estos escritores no hacen escritura técnica, sino que hacen una escritura artística, literaria. Muy pocos juegos requieren un escritor de tiempo Una completo. escritura, profe, sería una escritura cinematográfica, ¿no? Así como un guión. Exactamente, como un guión. Ah, bien. Pero cada vez se está llegando a un consenso prácticamente de que los mejores videojuegos, los más inmersivos, los que más capturan la atención de los jugadores, son aquellos que tienen una buena historia. Y por ahí revisen y van a ver que si el juego tiene una buena historia, uno realmente se prende en eso, porque no es solamente la mecánica del juego, no son solamente las imágenes y los sonidos, sino que también una historia que tenga sentido y que de alguna manera nos dé cierta magia o cierta capacidad de realización de deseos. Bueno, aparte de eso, y fíjense que Adams no nos habla de los modeladores, de los dibujantes 2D y los escultores en 3D, que son necesarios también en esta etapa de diseño, los dibujantes en 2D y los escultores en 3D modelar, para modelar los personajes, los edificios, los accesorios, las armas, el terreno, todo. Bueno, y acá habla de dos roles más que no dependen directamente del diseñador líder, sino que más bien responden al diseñador del juego, que habla del director de arte y del director de audio, o sea, del art director. El director de arte, que también se llama artista principal, gestiona la producción de todos los recursos visuales del juego. Ah, acá está, mira. Modelos, texturas, sprite, animaciones, bueno, eso sería en 2D, digamos, elementos de interfaz de usuario, etc. Un director de arte. También juega un papel importante en la creación y aplicación del estilo visual del juego. Dentro de la jerarquía del equipo, el director de arte suele estar al mismo nivel que el diseñador principal, por lo que es imperativo que ambos tengan una buena relación de trabajo y objetivos similares para el proyecto. Bueno, esa es la importancia de saber trabajar en equipo, de saber llegar a acuerdos, saber debatir, no aceptar todo porque quizá el otro grita un poco más, eso no es una buena estrategia, tampoco es una buena estrategia imponerse a los gritos, ¿no? Si no tenés un buen clima laboral, también la gente va a empezar a trabajar con desgano, sino saber negociar, saber convivir, trabajar en un proyecto. Y a veces sí, por ahí quizás, bueno, voy a hacer... Por eso es que el lead designer, el diseñador jefe, el diseñador encargado, tiene la palabra final. Esto se va a hacer así, y bueno, porque él tiene una visión y quiere lograr que esa visión se plasme. El director de audio, al igual que el director de arte, el director de audio supervisa la producción de todos los activos audibles del juego, la música, los sonidos ambientales, efectos y diálogo o narración. Por lo general no hay tanto material como ilustraciones, porque lo que el director de audio puede estar trabajando en varios proyectos a la vez. Pero un buen audio es fundamental para crear un buen ambiente en el juego. Y el diseñador principal, no el lead, no el encargado, sino el diseñador principal y el director de audio, trabajan juntos para establecer qué tipo de sonidos se necesitan para producir un buen ambiente de juego. Bueno, básicamente hasta ahí llegamos hoy. Espero que esto les sirva para aclarar la idea del concepto de videojuego, de diseño de juego, qué es lo que hace un diseñador de videojuego, cómo se forma un equipo de diseño de videojuego, cuáles son los roles principales. Acá yo agregaría el tema de los artistas 2D y 3D.
que está bien. Acá habla del Art Director, que supuestamente tiene su equipo de arte, 2D y 3D, pero a veces quizás también, aunque no haya un Art Director, va a haber alguien que dibuje o que modele, que haga las esculturas en 3D. Pero como dice... Uy, perdón. Si bien el audio es totalmente necesario para crear un buen ambiente, también es normal que un artista de audio trabaje en varios proyectos a la vez, porque quizás no es tanto lo que tenga que diseñar en esta etapa. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, bueno, ahora pueden hacerlo. Ahora voy a ver en el chat si hay alguna pregunta. Eso, la asistencia va a ser un cuestionario que se abre por plataforma a las 19:10. Sí, la asistencia va a ser debajo del video. Bueno, el video ahora yo lo descargo, eso va a tardar como una media hora. Pero ya el cuestionario para la asistencia a las 19:10 ya se va a habilitar automáticamente. El video quizá esté un poquito más tarde, el video de esta clase. Ajá, ¿hay alguien que quiere ser director de la música? Bueno. Ah, hay un grupo de WhatsApp, estoy viendo un chat WhatsApp. Todas las consultas que me quieran hacer a mí van a ser por plataforma. En cada clase hay un foro de consultas de la clase. Ahí lo voy a estar viendo. Igual, profe, creo que tengo entendido que disculpe, profe, creo que tengo entendido que la asistencia se toma recién en la segunda semana, o la siguiente semana, según dijeron. A mí me enviaron eso por mail, no sé si es así, ¿me lo confirma? Esta es la segunda semana. Y en realidad tendría que ser la tercera, como les dije anteriormente. Hubo una Entonces y todo eso. La semana pasada fue la primera clase, en realidad, que yo les colgué un video en plataforma y hubo un cuestionario obligatorio que también funcionaba como asistencia. A partir de hoy, es que como es, entonces, esta es la segunda clase, creo, ¿no, profe? Disculpe, ¿no? Es que a mí me llega todo lag y no sé si está hablando o no. No sé si lo estoy interrumpiendo o no, por eso. Disculpe. bien. Sí, hoy es la segunda clase, estamos en vivo, por fin, y bueno, a las 19:10 para la asistencia se les va a abrir un cuestionario donde dice Taller Virtual 2. Bueno, ahí se les va a abrir un cuestionario que son 2 preguntitas relacionadas con lo que venimos charlando, 2 preguntas muy fáciles. Respondan bien esas preguntas y ya tienen la asistencia de la clase de hoy. Además, donde dice sesión 2, que es concepto de diseño, va a estar el material, va a estar este documento que les estaba explicando en pantalla, que les estaba mostrando, y debajo de ese documento va a haber un cuestionario más amplio, más grande, que se va a estar habilitado mañana recién, ¿sí? Mañana al mediodía va a estar habilitado este cuestionario, que sería la actividad obligatoria número 2. ¿Sí? Son 2 cosas distintas. Por un lado la asistencia, son 2 preguntitas, y por otro lado el cuestionario de la sesión 2, el cuestionario obligatorio, la actividad obligatoria. Profe, con respecto a la actividad de mañana, ¿cuánto tiempo nos da para poder presentarla por la plataforma? Y les doy como un mes, más o menos, hasta el 25 de mayo, una cosa así, les doy un mes. Casi un mes. Gracias. No, por favor. En el cuestionario obligatorio tiene 3 intentos para aprobar. Si alguien hace los 3 intentos y sacó 4, no llega a aprobar, me avisa, me manda un mensaje, me dice, profe, no pude aprobar, les habilito unos intentos más, no se hagan drama por eso. Si bien es una manera de evaluar, de ver que ustedes están entendiendo los conceptos, porque, a ver, yo les voy dando los conceptos de acuerdo
a lo que son las prácticas de la industria del videojuego actual. Esto no son cosas que me ocurren a mí, que se me ocurren, se me vienen a la cabeza, sino que es una investigación que vengo haciendo de hace años. Como decíamos, yo creo que compartimos todo esto, ¿no? Nos gustan los videojuegos, amamos los videojuegos. ¿A quién no le gusta jugar, qué sé yo, Mario Bros, Call of Duty, o ¿cómo se llama Assassin's Creed? Mi sobrino me hizo jugar Assassin's Creed, me gustó realmente. Me costó muchísimo, pero me gustó. Yo que venía de jugar de Doom. Doom era el último que había jugado, imagínense, ni siquiera Duke Nukem. Doom había jugado hace 1000 años más o menos. Pero todos tenemos una pasión por los videojuegos y queremos ir más allá. Yo creo que queremos ir más allá de jugarlo, y esto de poder hacer un videojuego o enseñar a hacer un videojuego es una especie de sueño que se hace realidad. Por ejemplo, Ernest Adams, cuando habla de ser diseñador de videojuegos, en su libro hace una introducción que cuando él empezó a diseñar videojuegos, claro, no había nadie que le enseñe a diseñar videojuegos. No había nadie. Entonces ellos tenían, ¿cómo aprendieron a hacer diseño de videojuegos? Y diseñando. ¿Cómo aprendieron a hacer videojuegos? Y aprendieron haciendo. Entonces Ernest Adams, algo que propone, dice, bueno, ¿cómo vamos a empezar a hacer diseñador de videojuegos? Todos en voz alta, digamos, yo quiero diseñar videojuegos. Y eso es algo que realmente les hace hacer a sus estudiantes en las clases en vivo. Así que, a ver, todos ahora, yo quiero diseñar videojuegos. Díganlo, con actitud. A ver, quiero escucharlos. Yo quiero diseñar videojuegos. Yo quiero diseñar ser el videojuegos. encargado. A ver, Quiero diseñar videojuegos, papá. Diseñar Quiero videojuegos. ser mi propio eso, jefe. vamos, con ganas, con Yo actitud. quiero Quiero diseñar un buen juego. Eso, con buen juego, muy bien. Yo quiero diseñar un buen videojuego con buena música, con buenos gráficos, con una buena historia, con buenos colores. Con un buen game. Ajá. Y sobre todo quiero ganar dólares, profe. Eso, también querés. Por dos. Claro que sí. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, mis estimados, mis estimadas compañeros de pasión de videojuegos? ¿Cuándo empezamos a diseñar, profe? Primero vamos a diseñar. Muy buena, sí, vamos a diseñar. Lo pediste, lo vas a tener. Vamos a diseñar. Primero vamos a ver cuáles son los elementos formales, los elementos dramáticos. Vamos a ver algunos modelos de cómo es el análisis y el diseño de videojuegos, clasificación de videojuegos, y sí, van a hacer diseño de videojuegos y van a generar los documentos para tanto explicar el videojuego al equipo de desarrollo como a un posible inversor. Sí, ¿qué me decía? Vamos a desarrollar juego en Scratch. Juego en Scratch. No necesariamente Scratch. Podemos usar GameMaker, Godot, Unity. Y todo depende de la máquina que tenga cada uno. Y bueno, también otra cosa que pueden hacer, que me gustaría que hagan, es que ya vayan formando sus grupos de diseño, ¿sí? Por ahí, si quieren trabajar solo, está bien. Si quieren trabajar en equipo, mucho mejor. Y me van avisando. Ya vamos a hacer una instancia de formación de equipos para hacer el análisis y luego hacer diseño de videojuegos. La idea es que terminen esta materia diseñando por lo menos un videojuego y presentando los documentos de diseño. Profe, ¿en esta materia se utiliza un lenguaje o algo? No, no necesariamente. Vamos a tratar de hacer la experiencia de hacer un prototipo de videojuego con algo simple como Godot o GameMaker, o tal vez Scratch. Ya veremos. Yo estoy abierto, yo estoy abierto a muchas posibilidades. No es que yo les voy a enseñar Unity, nada más que Unity, y Unity es la única verdad, y Unity nos hará libre. Unity tiene muchas ventajas porque tiene una gran comunidad, tiene muchos tutoriales, ya lo están traduciendo al español, hay mucha documentación disponible y está disponible en forma gratuita. Bueno, lo mismo que Unreal. Unreal necesita más hardware que Unity. Y por ahí los tutoriales no están tan completos ni están traducidos al español todavía. Por eso yo prefiero Unity para enseñar. Pero después, todos son herramientas. Todos son herramientas. Por ahí quizás para hacer un diseño de videojuegos y con GameMaker capaz que andamos bien, o con Godot, o con Scratch inclusive,
capaz que andamos bien. Odian al gato de Scratch, me imagino. Bueno, la Nunca lo utilicé asistencia igual, profe. está disponible hasta el domingo. Creo que hasta el domingo está disponible la asistencia, porque la idea es, bueno, que la gente del interior, que por ahí no puede estar presente en este momento, tenga tiempo hasta el viernes, sábado, para verla, y creo que la asistencia se cierra, si mal no recuerdo, el domingo a la noche. La asistencia, ¿sí? La actividad obligatoria tienen casi un mes, creo que hasta el 25 de mayo, por ahí para hacerla. Bueno, de todos modos, ahí está la fecha siempre en la actividad está la fecha. La clase anterior, la asistencia, fue el cuestionario obligatorio, la actividad obligatoria que todavía está activa para que la realicen, ¿sí? Les recuerdo, por ahí si alguna actividad obligatoria no la aprueban, no sacan 6 en los 3 intentos, me escriben, me mandan un mensajito por plataforma, me avisan cuál actividad es y yo les habilito un par de intentos más, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, chicas? Por ahora todo claro, profe. Bueno, muchas gracias por contestar, muchísimas gracias por participar. Bueno, sigan haciendo las cosas, lean. Ya vamos a hacer cosas más interesantes, como te digo, ya vamos a hacer análisis y ya van a hacer diseño de videojuegos. Pero vamos a ir aprendiendo los conceptos fundamentales. Ahora nos tocaría ver cuáles son, cómo encarar el análisis de un videojuego, con qué herramientas, de eso se va a tratar la próxima clase. Así que bueno, doy por terminada la clase. Dejo de compartir la pantalla. Profe, consulta técnica. Con respecto al lunes que viene, que es 1 de mayo, ¿la clase va a estar grabada, subida el mismo día o cuándo? La verdad que no te... La verdad, mira, no sabría decirte. Recién empecé a dar clases en esta universidad. Bueno, por lo menos el material, el PDF va a estar. Claro, no, video no creo que hagamos. Bueno, pero por lo menos el material, el documento va a estar. De la tercera clase va a estar, digamos. Sí, el documento, tenés razón, mira, es cierto que cómo pasa el tiempo. Y bueno, el domingo es el cumpleaños de mi madre, así que ahí voy a estar festejando. Pero el PDF de la clase va a estar, y va a estar también la actividad obligatoria correspondiente, que bueno, vamos a avanzar con los aspectos formales del videojuego, un poco más de teoría para que tengamos un lenguaje común, para que sepamos comunicarnos y decirnos por qué este juego nos parece interesante o no nos parece interesante, o me parece que le falta más desarrollo por tal cual cosa. Así como dice Scott Rogers, decir que este juego es una porquería no es suficiente. Hay que saber fundamentar por qué este juego no nos gusta o nos parece que tiene falta de desarrollo. Hay que saber dar una buena retroalimentación, porque a veces quizás la visión de la otra persona estaba encarada en otro punto que nosotros no lo estamos entendiendo. O por ahí quizás la otra persona no entiende que también tiene que ponerse en los pies del jugador, que todo lo que hace tiene que ser para crear una experiencia del usuario, una experiencia del jugador. Entonces, claro, nos veríamos el próximo lunes, al lunes siguiente, al lunes 8 nos veríamos, pero sí van a tener la clase 3 el próximo lunes. Bueno, un gusto haber ¿En la estado. plataforma? Sí, por plataforma. Bueno, un gusto haber estado Listo, con... profe, gracias. Buena semana. Gracias a ustedes y seguimos comunicándonos, ¿sí? Sigan estudiando, sigan avanzando y sigan queriendo hacer juegos. Nos vemos. Listo, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta Muchas luego. gracias.